Tiene la palabra el diputado José Antonio Sosa. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, lamento, señor presidente del bloque del Frente de Todos, la ausencia de la casi totalidad de los integrantes de su bloque en un tema tan trascendental en términos no solo históricos, sino hacia el futuro, como es el proyecto de autoría de la diputada Juana Fernández, por la importancia y por el relieve que tiene. Hubiera sido importante la presencia y escucharlos también, porque, bueno, todos formamos parte del campo democrático y creo que es ese campo democrático el que en definitiva ha marcado un punto de inflexión, ha sido el triunfo del campo democrático sobre el campo del oscurantismo, del totalitarismo y de esa dictadura terrible que se vivió durante 7, casi 8 largos años en la Argentina. No rescato la película, que sin duda marca un punto de inflexión también con otra película, con otro documental, en un momento también importante en la Argentina, y que seguramente muchos de los que tienen mi edad los recordarán, que fue la República Perdida, y que éramos convocados desde los distintos ámbitos, especialmente de la escuela secundaria, a tratar de hacer conciencia y memoria que nos permitieran comprometernos con un proceso democrático que cuando arrancó estaba débil, con un proceso democrático que no estaba sólido y que requería de toda esta profundización cultural. Sobre todo nos hacía ver de dónde veníamos, para entender la significación de lo que significaba o de lo que significó la Argentina a partir del 83. De la misma manera, esta película que centraliza casi como un símbolo en el accionar y el derrotero del fiscal Julio César Estracera, que es un héroe de la democracia, pero que además tiene otro contexto, mucho más profundo, diría yo. Había una enorme vocación del gobierno que había asumido el 10 de diciembre del 83, de sentar en el banquillo de los acusados a los jefes de las juntas militares, las que terminaban el proceso y las dos anteriores. Y también de sentar en el banquillo de los acusados, señora presidenta, señores y señoras legisladoras, a los jefes de las organizaciones guerrilleras. Allí también estaban sentados los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, los que quedaban porque ya habían sido descabezadas, y también de la organización Montonero. Muchos de ellos en el proceso democrático y después de los indultos del menemismo se fueron reciclando. Hoy algunos hasta opinan
de la política argentina, en muchos casos como si no tuvieran pasado. Pero creo que pensando en las generaciones nuevas, en las que vienen, en las que ya están, en una sociedad menos politizada, por allí las circunstancias hacen que sea así, bienvenido sea. No existían los mandatos pétreos como en aquel momento o fijos que se tenía en aquel momento, donde había que luchar por la consolidación definitiva de la democracia. Bueno, hoy no lo tienen. Pero bienvenido este documental que hace sobre todas las cosas a las nuevas generaciones entender lo que ha sucedido y cuáles son sobre todo los compromisos democráticos que tenemos hacia el futuro. Queda para la historia. La historia sirve para no volver a tropezar con las mismas piedras y aprender de aquello. Hoy en esta Argentina que está tan casi a la deriva por la falta de rumbo, quizás tenemos que mirar lo que haya significado, porque tampoco hay que ser selectivo en la visión de la historia. Han estado todas las fuerzas políticas, con los errores propios que hemos tenido los radicales que acompañábamos a Alfonsín y con los errores propios de posicionamiento político histórico que ha tenido el movimiento nacional justicialista, quizás apoyando la autoamnistía previo al proceso eleccionario, quizás tantas cosas, pero cuando hubo que defender la democracia ante las azonadas militares, 3 azonadas militares ha sufrido el gobierno democrático de Alfonsín. El partido militar era fuerte, muy fuerte, pero allí han estado todos en esa foto histórica. Por eso creo que no es acumulación política de ninguna bandería. Es la sociedad democrática que tiene que ir evolucionando para mejor. Y son las generaciones nuevas esas a las que hay que apostar a profundizar estas banderas, a cumplir con las cosas que aún le falta cumplir a la democracia y que tienen que ver quizás con la respuesta a la igualdad, que aún no la ha dado. Le ha dado la respuesta a la libertad, pero no le ha dado la respuesta a la igualdad. Y esto creo que nos compromete absolutamente a todos. Felicito a la diputada autora del proyecto. Sugeriría la posibilidad de que se haga extensivo, no sé cuál sería la manera, pero que de la misma manera que ha ocurrido con la República Perdida, también los colegios secundarios en la provincia de Catamarca puedan generar estos ámbitos para, no diría asambleísticos, pero sí para debatir y analizar un pasado que nos marcó y que nos debe seguir marcando, porque es el pasado de las cosas buenas de la Argentina. Es el pasado donde nosotros nos colocamos ante el contexto de los países del mundo por el camino de la justicia, no de la venganza. Y el protagonismo enorme que tuvo en aquel momento, como dije, este héroe de la democracia que ha sido el fiscal Estracera. Muchas gracias, señora presidenta.